Mis queridos hermanos, vamos a continuar esta conversación, a compartir con ustedes algunas inquietudes que nacen de lo que está pasando hoy día. Ciertamente todo este problema del cual hemos hablado está muy agudo aquí en Chile, pero si uno va a otro lugar también pasa algo semejante. Acá tienen las cosas mucha publicidad, ¿eh? En otros lugares no tanto. Pero el tema de fondo, digamos, es bien contundente. Yo lo tomé así en lo que les podía comentar, especialmente en lo que pasa en el mundo de los sacerdotes, de los solteros y de los casados. Decía, todos tenemos el instinto y tenemos que resguardarnos, que ese instinto se encauce bien, de acuerdo a la realidad de cada uno de estos gremios, por así decir, ¿eh? Ahora, si uno piensa en los resguardos que hay que tener para esto, les di algunos de los que el padre Quentenich propone. Hay todavía otros que el padre fundador también trae en este contexto. Él dice, si yo recibo cariño de otras personas, por lo que soy como padre o madre o educador o consejero espiritual, lo que sea, ese cariño que me dan a mí le pertenece en el fondo a Dios. Y yo estoy haciendo esta labor como instrumento de Dios, como instrumento del Señor. Por lo tanto, yo tengo que transmitirle a Dios este cariño, no quedarme con Él. Y aquí es donde se produce una especie de fusión, por así decir, de dos cosas: del abuso sexual que puede darse y del abuso de conciencia, o el abuso de poder, o la manipulación de las conciencias. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, fíjense que tenemos instintos que son súper fuertes. Hay dos muy fuertes. Uno es este instinto sexual del cual hemos hablado, pero hay otro instinto súper fuerte, que es el instinto de conservación, por así decirle, el instinto de que yo tengo que valer. Y si no valgo, o sea, si otros no me consideran que yo valgo, yo me vengo abajo. La autoestima. Nosotros necesitamos ser reconocidos por el ambiente, por las personas que nos rodean, y si no, hay problema grande. Y si yo he generado una relación de afecto, fácilmente se puede producir a veces el aprovecharme de ese, entre comillas, poder que tengo yo para manipular a los demás, para hacer valer mi punto de vista, lo que yo digo, lo que yo pienso. Eso tiene que ser la norma para ustedes, ¿eh? Fíjense que esto pasa con los gurús normalmente, ¿eh? Y pasa también en todos los campos, ¿eh? Se da esto del abuso del poder, se puede dar en la política, en los negocios, al interior de la familia, ¿para qué decir, no es cierto? Piensen ustedes en la poderosa corriente de los últimos siglos de la emancipación femenina. ¿Qué es lo que es la emancipación? Mancipatus significa esclavizado. Yo quiero librarme de las cadenas que me esclavizan o de los poderes que me esclavizan. ¿Y cuál es ese poder? El poder es el poder de los matrimonios, del esposo, digamos. El abuso de autoridad de los hombres y en concreto de los esposos. En toda la familia, respecto a su esposa, que la considera a veces como una empleada suya, digamos, de los hijos,
Bueno, aquí mando yo, digamos, esto dice el papá, esto es lo que hay que hacer, y si no, castigo. Y a veces no tan radicalmente, sino que suavemente en el fondo se impone siempre en lo que dice el papá. Y la mujer llega un momento que dice, basta, ¿no es cierto? Y ahí se produce toda esta corriente que viene de comienzo del siglo XX especialmente. Hay abuso de poder en la familia. Hay abuso de poder, le nombré la palabra gurú, llamémoslo así, en los maestros espirituales, de espiritualidad, en los consejeros espirituales, en los profesores también, ¿no es cierto?, que logran esta empatía con los suyos, pero si esa persona, llámese papá, llámese profesor, llámese consejero espiritual, como quieran ustedes, si esa persona no tiene una alta autoestima de sí mismo, o una recta, mejor dicho todavía, una recta autoestima personal, siempre, normalmente va a caer en el abuso del poder. ¿Por qué? Porque al tener una inseguridad existencial, llamémoslo así, una baja autoestima, se siente mal y busca de una u otra manera, ¿no es cierto?, compensar eso que carece de ello. ¿Y cómo lo hace? De esta forma. Si todos me admiran, si todos me siguen, entonces yo estoy súper bien. Entonces mi autoestima se corrige con este dominio de los demás. Entonces me aprovecho de eso. Y ya no pasa lo que les decía recién del padre quien decía, yo tengo que transferir ese cariño. O sea, no puedo, yo no soy el centro, ni como papá, ni como profesor, ni consejero espiritual, un gurú, lo que ustedes quieran. No, yo no soy el centro, ellos son el centro. Y yo me debo a esas personas, al bien de ellos. Pero cuando yo me empiezo a poner en el centro, entonces empiezo a guardar para mí incorrectamente ese cariño y usarlo mal. Fíjense que el Papa Francisco ha dicho hay que acabar con la cultura del abuso. Absolutamente de acuerdo con él, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Si no vemos estas cosas, nos quedamos a medio camino. Nos quedamos tirando piedras, diciendo esto está mal, esto otro está mal, el otro está mal, y no somos autocríticos, ni tampoco tenemos el camino para poder educar a una persona que se llama papá, que se llama profesor, que se llama asesor espiritual o lo que sea, el nombre que ustedes quieran darle. ¿Cómo lo educamos para que no abuse? En este contexto, ¿no es cierto?, primero que todo habría que decirle, usted es tremendamente querido por Dios y lo quiere tal como es. No tiene por qué problemarse. Dios incluso quiere a los más pequeños. Y su grandeza va a ser darse a los demás, servir a los demás. Es fácil decirlo, ¿eh? Pero inculcarlo en las personas de tal manera que acabemos con el autoritarismo, que acabemos con el clericalismo, los nombres que ustedes quieran ponerle, es mucho más difícil. No basta con decirlo. Tampoco basta con castigar a las personas, digamos. Castigarlo entre comillas también. Podría ser un caso de un abuso más grave, digamos. Entonces puede ser hasta cárcel que yo, como papá o como lo que sea, digamos, haya caído. Tenemos que crear otra cultura. Y crear otra cultura significa cultivar otros valores. Y cultivando otros valores, hacer que esos valores plasmen otra cultura. La cultura del respeto.
la cultura del servir, del darse. Es otra cultura. Normalmente nosotros queremos sacar provecho de todo y cuánto voy a ganar aquí y acá. Siempre es provecho personal. Eso hay que acabarlo. Cuesta muchísimo. Quizás más adelante podríamos conversar más de esto o intercambiar alguna vez, pero son temas gordos, son temas difíciles que tenemos que no solamente delatar los males que hay. Está bien, si lo sabemos acá en Chile, digamos, por Dios que está claro ya lo que ha estado mal. El problema es qué hacemos positivamente, porque nadie está excepto de esto. Todos somos humanos. Y todos tenemos instinto, lo dijimos varias veces. El instinto hay que causarlo. También el instinto de valer. ¿No es cierto? Bueno, vean ustedes qué piensan, qué medidas, qué resguardos habría que tomar para que no exista más el abuso de poder. Aquí en la tierra, dentro de lo que podemos aquí en la tierra, porque no exista más, eso va a ser el cielo nomás, siempre va a haber. Pero una cultura donde eso sea la excepción.